Ok, pues bienvenidos todos, buenas tardes. Nuestra sesión número 30, parece increíble, ¿no? 30 semanas ya con sesiones ininterrumpidas los jueves. Y hoy tenemos a un verdadero experto en el tema de energía, que es el doctor Gerardo Iriart Lebert, con una plática, una conferencia que se llama Hacia el futuro de la industria eléctrica, innovaciones tecnológicas recientes. Ustedes reciben, como siempre, todas las semanas la ficha donde tenemos la promoción de la conferencia y la semblanza del doctor Gerardo Iriart, por lo cual seré muy breve en su presentación, ya que tienen ustedes su semblanza completa en la ficha, ¿no? Gerardo es ingeniero naval mecánico de la Armada de Chile en 1968. Es doctor en ingeniería de la US Navy en California en 1973 y fue investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Laboró en la Comisión Federal de Electricidad durante 26 años en el área de geotermia, donde ocupó los últimos 10 años el puesto de gerente nacional de geotermia. Tuvo a su cargo proyectos muy importantes como los proyectos geotérmicos de Cerro Prieto, ni más ni menos, el Azufres 2 y 3 Vírgenes y la primera central eólica del país en Oaxaca y la Venta 1. Sin más preámbulo, dejamos a Gerardo con los micrófonos para que nos presente su conferencia, agradeciéndole mucho, Gerardo, por tu presencia y por la preparación de la plática. Adelante. Gracias. Comparto pantalla. Adelante. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. He querido sintetizar lo que he aprendido en años en el tema de energía y se los voy a ir explicando en lo que sí. Antes, permítame un recuerdo especial de una efeméride no despreciable que hoy se cumple. El 21 de octubre de 1520, hace 500 años, un gran evento disruptivo cambió la historia. Hace 500 años, Fernando de Magallanes descubrió el estrecho y el viaje circunnavegando la Tierra lo completó Sebastián Elcano. Evento disruptivo que fue el inicio de la globalización que actualmente vivimos. La revolución industrial, aquí pongo sus últimos 150 años, trajo junto con el progreso una cantidad de contaminación enorme y principalmente los efectos terribles de los productos de la combustión, como es el CO2, que aquí lo muestro en esta línea blanca, cómo ha ido creciendo de una manera alarmante hasta llegar a 400 partes por millón, que es, digamos, la concentración de CO2 en la atmósfera. Cuán espesa está la atmósfera con CO2 que impide salir la radiación de onda media y larga que emite la Tierra. Incluso hace 3 meses, el último reporte del laboratorio de Hawái, que es el que está midiendo la concentración mundial año a año, ya vamos en 417 partes por millón. En los años 70 se tomó conciencia de este gran problema y había una cantidad innumerable de reuniones, de acuerdos, de declaraciones. Solamente pongo 2 aquí. En 2015, la declaración en la ONU de los objetivos del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, que son estos 17, donde el número 7 es el correspondiente a energía. Y en el 2015 también fue la COP21 en París, en que finalmente todos los países llegaron a un acuerdo relativamente aceptable de disminuir las emisiones a la atmósfera. Y allí se firmaron en abril con los presidentes los NDC, que de esto habrá que hablar alguna vez mucho más, que son los acuerdos voluntarios de cada país. Entonces, el problema es es grave y lo tenemos que atender.
Primero, en el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, en el cual participé en el capítulo, en el reporte número 4, durante 2 años, y allí discutimos, yo estaba a cargo de la sección de geotermia, y quizás el grupo más importante era el de prospectiva y de escenarios futuros si no hacíamos nada, si tomábamos cierto tipo de medidas, partiendo de la base que en esa fecha teníamos 400 partes por millón en la atmósfera, y esta última, que era si limitamos en el tiempo las emisiones, que no pasen de 430, 480 partes por millón, lo que equivale ya a 2 grados centígrados. Es decir, se analizaron muchos escenarios y se optó por el limitar entre 410 y 480 estas emisiones. Luego de muchas reuniones ya técnicas, ¿qué es lo que puede hacer cada área de trabajo? Y esta es quizás la que nos va a servir todo lo que va para adelante, es nosotros el área de potencia eléctrica, que emitimos más o menos, lanzamos a la atmósfera 14 gigatoneladas al año, nos comprometimos a disminuirlas hasta llegar a 0 en el 2050. Y después incluso a menos de 0, que lo vamos a ver en más detalle. A los colegas del área industrial, que son principalmente lo asociado al petróleo, fertilizantes con el hidrógeno y el amoníaco, plásticos, todo esto, el compromiso que están haciendo es este, que es bastante más endeble que el que estamos haciendo en el área eléctrica. Transporte, que al principio empezó muy rápido y también tiene su programa de abatimiento. Y luego están edificaciones y otros tipos, agricultura, entre estos. En esta plática sobre este tema que es tan vasto, me voy a limitar a lo del sector eléctrico, cuyo compromiso es así de sencillo: eliminar los contaminantes locales, o sea, los óxidos de azufre, de nitrógeno, el mercurio y las partículas, el humo, y reducir los gases de efecto invernadero, principalmente CO2 y metano. Cambios que detonaron lo disruptivo cuando empezó a verse esto de que hay que cambiar la mentalidad para generar electricidad, vino esto que no esperábamos. El precio de las celdas fotovoltaicas cambió en estos 30 años de $76 a 30 centavos el watt instalado. Esto llevó a que el precio de la energía solar generada, que andaba del orden de los $170, el megawatt hora, bajó hasta cerca de 40 o menos. La energía eólica, por su parte, que ya era más o menos económica, bajó también a precios similares. Y este que es nuevo, las baterías de almacenamiento, que aquí las pongo a la derecha su precio, el kilowatt hora, que andaba alrededor de los $1,000 el kilowatt hora, bajó también a precios muy bajos. Con esta disrupción aparecen las energías eólica y solar, y para analizarla quiero centrarme en el caso de California. California, por ser, digamos, estar conectado con México y con Canadá, tiene un clima parecido, bueno, muy igual al nuestro en el norte. Y aquí empiezo con lo siguiente. La energía en este día en California anda más o menos en 30 megawatts, en 30.000 megawatts el consumo. A las 12 de la noche se mantiene más o menos constante y sube un poco al atardecer. Y cuando vino el gran boom de la energía del viento, que no es picuda como esta, sino que es bastante pareja, y la del solar, en la carga residual, es decir, la que le toca suministrar a todas las empresas generadoras de energía, resultó ser esta. Ya caray, ahora veamos un poco en detalle qué significa eso. Con la idea de incluir a como dé lugar las energías limpias, aunque sean intermitentes, repito aquí la misma gráfica, pero vemos
ya desde los ojos del CAISO. CAISO es el California Independent System Operator, el que tiene la obligación de suministrar energía de calidad y al mejor precio a los usuarios. Y se dio cuenta de que aquí en la madrugada, de 5 de la mañana hasta antes que salga el sol, hay un boom de 8.000 megawatts en 2 horas. Esa tiene que ser una turbogas la única capaz de hacer todo eso. Y luego sale el sol y viene un bajón de 6.300. Y este es el peor. Cuando salen de la oficina y llegan a su casa todos, que se está acabando el sol, sube 13.500 megawatts en 2 horas. Es decir, se armó aquí un problema grande por la intermitencia de la solar y la eólica, que altera la carga base, por las subidas y bajadas tan bruscas, por la oscilación de frecuencia y por la diferencia tan grande entre el máximo y el mínimo. ¿Qué es lo que hicieron? Se juntaron como buenos ingenieros, vamos a atender el problema. El problema, las energías intermitentes alteran el sistema, por supuesto que sí. Solución, tenemos que juntarnos los tres, el consumidor, el que está entregando a la línea energía intermitente y este que es el que toda la vida ha sido el que ha entregado la carga base. Déjenme ver cómo me deshago de esto acá. Ahí está. Entonces, el consumidor, que es el que no le importa nada, prende la luz y paga su recibo, este se conecta y vende al mejor precio y este dice, ah, caray, tengo que variar carga, perder eficiencia, perder dinero, emito CO2 y me piden que suba carga 13.000 megawatts en 2 horas. No, a ver, sentémonos y primero vamos a invitar a los amigos del consumo final y le vamos a decir, mira, aquí esto rojo es lo que nos está echando a perder todo. Tú de 18 horas a 23 consumes muchísimo y acá cuando me sobra potencia instalada no consumes nada. ¿Y saben lo que funcionó de maravilla? Esta receta de Mr. Keynes, estas son las tarifas. Aquí tengo la última, es 2017 y es más puntuda todavía. En 2020 le decimos al consumidor, mira, de 10 a 14 horas te voy a dar el precio casi a $10 el megawatt hora. Y aquí, de 19 a 20 horas, a $60. ¿Me entendiste? Sí, entendí y miren lo que pasa. Todo el mundo voluntariamente empezó a instalar, pero de una manera vino un boom enorme de la inteligencia artificial, del almacenador de energía con baterías y tener el aire acondicionado, calentadores de agua, la lavadora, refrigerador, todo esto manejado de una manera en que no tenga el gastote, que es cuando llego a la casa y prendo el microondas, prendo la tele, prendo la regadera, la lavadora y todo eso. Y para proveerme de energía, prácticamente todo el mundo en California está instalando techos solares. Y con este sistema inteligente también, veo de dónde saco energía a esa hora para cargar la batería. Por supuesto que todo el tiempo que tenga mi propia energía voy a usar esa, pero energía de la red voy a sacar a la hora que más me conviene. Voy a tener 1 o 2 baterías de buena duración, generalmente de 24 horas, para almacenar esa energía. Y el auto eléctrico, visto desde este punto, un auto eléctrico es una batería que uno la lleva a la oficina y en las horas en que la energía es barata la carga y uno la trae de regreso a la casa en la tarde casi al 100% de carga. Es decir, este es una máquina para ir a buscar energía a la oficina y cargarla y traerla para también meterla al pool de esto. Esto detonó, ya decía, que todo el mundo instalara techos solares, pero también detonó esto, que en los centros comerciales, prácticamente todos, en las viñas, en los ranchos pequeños, se empezaron a producir estas pequeñas cooperativas de generadores de energía eléctrica que son off-grid, o sea, que no están, que no son un suministrador del sistema,
pero entre ellos ya han cobrado una fuerza enorme. Y luego nos sentamos con el generador eléctrico y después de haber analizado muy bien esto, se le dijo al eólico y al solar, señores, las reglas del juego van a ser estas. Te pido, tienes que tener almacenamiento de baterías de 4 horas, ¿ok? Tienes que tener, y almacenamiento de baterías, hago énfasis aquí en lo siguiente. Si tenías una planta de 100 megawatts y le instalas baterías, esta planta le vas a quitar a esta hora, le vas a quitar potencia o energía para cargar la batería y usarla después de que se ha puesto el sol. Es decir, esta planta que era de 100 megawatts, ahora ya es de 70 y las 30 las estoy usando para cargar las baterías y usarlas después. Lo mismo con la eólica. También se le pidió algo y que es razonable. Oye, tú generas en corriente directa y con un inversor te cambias a corriente alterna. Bueno, le tendrás que meter mucha electrónica a eso, pero lo que necesito ahora es que sean inversores inteligentes. Y ya todos son un aparato respetable que tienen como 10 o más funciones, pero entre ellas está regular frecuencia, regular voltaje, suprimir picos de corriente y una serie de darle inercia al sistema. Es decir, ya tienen sus normas y estas son palabras mayores. Pero lo otro que es interesante, se le pidió, dijo, oye, yo ya te pretendo despachar, supongamos que sean las 12 del día, a las 4 de la tarde ya sé que me vas a entregar 70 megawatts tú y 80 de la eólica, y de repente me vas a salir con decir, no, es que pasó una nube y te tengo que entregar nada más 30, o vino una ráfaga de viento y recibe más. No. Lo que exigimos ahora es un sistema de alta calidad de pronóstico climático, y esto va asociado ahora con un sistema de supercomputación, con datos físicos de toda la región, estación, y ya con un sistema de redes neuronales que ha ido aprendiendo para cómo avisar, y el despacho de energía ya se hace, incluso en este caso, cada 5 minutos, ¿no? Y otra cosa que se me hizo al escuchar a mi colega David Olsen, que era geotérmico y ahora es uno de los comisionados allí, por eso lo conozco y he aprendido de todo esto, es, oye, todo el mundo quiere instalar plantas solares y aerogeneradores en todas partes. Y es un enredo de la tenencia de la tierra, la capacidad de la línea. Se formó un comité con 29 stakeholders, los que participan en esto, en que están los generadores, los grupos ambientalistas, la autoridad del Estado, los de líneas de transmisión y todo, para ver, y definieron finalmente los corredores donde se pueden instalar plantas y ahí hagan su mejor oferta. Entonces, esto llevó a poner orden y en este momento crece. Por supuesto que esto ya no son $20 el megawatt hora, son alrededor del doble, pero ordenadamente. Un poquito quiero salirme para hablar algo de baterías, de almacenamiento. Si tenemos una planta, esto ya lo he mostrado, de 50 megawatts y decimos 50 megawatts solares, los entrega durante el día. Y uno dice, sí, quiero entregar 24 horas, día y noche. Para poder eso, tienes que instalar todas estas baterías, pero para cargar cada una de estas baterías necesitas otra planta solar. Energía para cargarla tienes solamente en las horas del día. Entonces, ¿quieres generar 50 megawatts constantes? Aquí están. Tienes que tener 200 megawatts y estas baterías para almacenar y generar en estas horas. Para tener una idea, quise poner en la gráfica. ¿Cuánto cuesta una planta fotovoltaica con almacenamiento? Esta es una planta de 100 megawatts que tiene 60 megawatts, 240 megawatt hora, o sea que almacena 4 horas. Esta planta, y es de corriente alterna, cuesta $188 millones.
Y de eso, fíjense un detalle, 35 millones son las celdas fotovoltaicas, 50 millones las baterías, y estos son permisos, la tierra, impuestos y un montonal de cosas. Pero, ok, meterle baterías no es de gratis. Regresemos un poco a las baterías. Podemos decir que hay tres categorías de baterías. Estas que son las grandes, las que en inglés son las utility, que son las de megawatt para arriba. Estas que son la del estacionamiento, del súper, que son centrales pequeñas, y estas que son las de la casa. En los últimos años, aquí en los últimos 8 años, está cuánto han aumentado los megawatt hora en Estados Unidos, para darse una idea. Se ha disparado al abaratarse los precios de todo, pero aquí quise separar. Esta primera de arriba es la de las centrales, o sea, las grandes de las plantas solares. Estas son las del estacionamiento, por decirlo, y estas son las de los techos de las casas. Esto inesperadamente ha crecido muchísimo. Finalmente pongo el precio de año a año, 2010, 11, el precio del kilowatt hora de energía solar, cómo ha ido bajando y bajando, pero aquí lo que pongo, las celdas fotovoltaicas son los rojos, que han bajado muchísimo, pero aquí abajo está el inversor, la instalación, y no es tan, o sea, llega a un límite en que ya no se puede quitar todo esto. Este tema de los almacenadores da para mucho. Hay la cantidad de almacenadores raros o diferentes que hay. Este, por ejemplo, es de inercia. Este es un molino de viento que cuando no hay demanda, con la energía del molino, uno sube estos pesos bloques de cemento enormes, y cuando necesita generar más, uno con esta grúa deja que bajen despacio los pesos, y por supuesto el cable de la grúa está conectado a un generador y genera. Hay almacenamientos térmicos de sales, de aire líquido. Esto da para muchas pláticas más. Bueno, regreso ahora al generador. Hablamos ahora con el tercer interesado, que era el que genera las grandes potencias. Le decimos, ¿te acuerdas que el problema que teníamos era esta línea roja, en que teníamos que subir 13.000 megawatts en 2 horas? Ya mira cómo lo arreglé con el consumidor, y con las baterías ya lo bajamos a 6.000 megawatts en 5 horas. No, pues allí sí que quedó ya más razonable. Y la capacidad máxima, que antes era de 42.000 a 21.000, ahora de 36.000 a 30.000, no, ya mucho más razonable. Y le decimos el siguiente diálogo con el que genera energía eléctrica. Aquí ponemos la planta de Moss Landing, que está cerca de Monterrey, que es de 1.600 megawatts, y lo que se queja dice, oye, yo ahora no vendo más de 1.000 megawatts en las horas de mediodía, y necesito generar los 1.000 a las horas de máxima demanda. Entonces, aunque no soy intermitente, ni soy energía limpia, yo le voy a instalar baterías. Y está instalando 400 megawatts que van a subir a 600. Entonces, lo que hace es, a las horas en que no me compran, perfecto, yo voy a generar parejo 1.600 megawatts, y en el mediodía consumo 400 en mis baterías, y en la tarde, en vez de 1.600, vendo 2.000. ¿no? Esa es una forma en que está proliferando mucho entre los generadores. Y esta otra, que es quizás la más lógica, son las plantas de rebombeo. Aquí pongo una represa que tiene sus turbinas y todo, y esta es la presa que genera. Aprovecha este embalse y construyó aquí arriba, en esta laguna, otro pequeño embalse. Que pongamos, esta es la presa grande y es el embalse de arriba. Cuando la energía es barata o que nadie me compra energía, aprovecho para bombear al estanque de arriba. Y cuando el precio de la energía es buena, o se necesita más, o me pide alguien el que pueda despachar en ramp up, o sea, a lo que dé, pues yo vendo y tiene su precio eso. Y genero. En California nada más hay 3.800 megawatts de este tipo de plantas. Y quise poner aquí, resaltar, Pumped Energy
storage vital para California Renewable Energy Future Release. Este es de hace un par de meses. Es decir, este es el tema que está, por supuesto, que para atender todo esto, no solo baterías, sino que también plantas de rebombeo. Quiero desviarme un poquito con la planta de rebombeo, que es interesante. En el mundo hay 160.000 megawatts instalados, sobre todo en Europa. Y de esos quiero poner estos casos que no son como el clásico que les mostré antes. Esto es en Dublín, cerca de la capital allá en Irlanda. Esta era una laguna y este era un cráter de un volcán que le taparon la boca acá, y que esto no tiene nada que ver con represas, y bombea, sube y baja a la hora de máxima demanda. Lo que quiero mostrar es que no tiene por qué haber un cráter o una cuenca. Esto es un bordo de concreto, un muro diseñado, y de estos hay varios. Esta es una mina, la de Eagle Mountain en el norte de California, en que quedaron estos huecotes vacíos y los están usando ahora para instalar entre esta y esta un sistema, digamos, que se parece un poquito al sistema Miguel Alemán, con todos estos distintos niveles de... Esta es en el norte de Chile. En el mar, 630 metros de escarpe y una laguna aquí arriba. Esta es una planta de rebombeo ideal. Y digamos, hay catálogos y información enorme sobre rebombeo, y quizás la más interesante, prácticamente todas las plantas de rebombeo en Europa están cambiando a velocidad variable para, una, sacar el máximo de eficiencia, y otro, para regular frecuencia de alta frecuencia. Es decir, ya son generadores especializados. Quiero mostrarles esta, que va asociada un poquito con esta. Si aquí está el mar y pongo una pequeña desaladora y desalo agua de mar, aquí puse 100 metros cúbicos, no, 100 litros por segundo, la desalo y la llevo lejos, puede ser a 10, 20, 30 kilómetros, y allí hago una lagunita abajo y una laguna arriba, y tengo una planta de bombeo, de rebombeo, alejada de la costa, y esto es una tubería de polietileno de 8 pulgadas, es decir, no es nada de caro llevarla ya tan lejos. Y uno dice, oye, sí, pero la evaporación de agua desalada, lo que acaba de salir y que está muy en boga, es los paneles fotovoltaicos flotantes. Al ser flotantes se enfrían y son más eficientes. Y además la evaporación la cortan prácticamente a cero. Y esto hay muchos lugares, les diré, en la península de Baja California, incluso alguna vez revisamos varios, esto es cerca de La Paz, una plantita con 390 metros de carga, de caída, de 300 megawatts. Y esta, para terminar, pongo, esto cuesta más o menos el kilowatt del megawatt hora de almacenado por rebombeo, y esto con baterías, ¿eh? Esto es más barato que el de batería. Bueno, regreso a mi tema, en que la conclusión de esta primera parte, señores, ya resolvimos el problema de las energías renovables intermitentes con almacenamiento, cambio de patrón, y ahora pasemos al capítulo 2. Segunda parte. El problema, señores, es que hay que eliminar las emisiones de CO2 y reducir drásticamente los contaminantes. Eliminar en estas, en la turbogasa, la de carbón, sí. De esto es lo que voy a hablar. Y le voy a decir, como último ejemplo, de California. California tiene su plan al año 2050, ya lo tiene así. Yo en el año 2050 voy a ver incrementar las renovables. Ya eliminé las de combustóleo, ya se eliminaron hace tiempo. Las de carbón, estoy eliminando las últimas. Las dos nucleares que tenía, una tuve que pararla por problemas de fallas, y la otra, ya este otro año se cierra, San Onofre y Diablo Canyon, y vamos a hacer captura de carbón, de CO2. El 25% lo voy a generar, este es todo lo que va a consumir California, el 25% con plantas fotovoltaicas, 8% con los techos residenciales, un montonal, 7,5% todos los edificios de gobierno, escuelas, y 7,3% concentradores solares, eólicas,
offshore, o sea, costa afuera, 17%, viene el gran boom, que ha estado prohibido en California, y las de tierra adentro, 30%, algo de energía del océano, geotérmica e hidro. Y ahora, antes de ya ponernos en las tecnologías propiamente tal, veamos este vistazo. ¿Quiénes son los que más CO2 emiten en la atmósfera? Por supuesto que es China, el 30%, Estados Unidos, el 19%, la Unión Europea, el 11%, India, Rusia, Japón, y aquí están los grandes, los medianos y los chiquitos. Y esto que es importante, que lo hacía verlo otra vez el ingeniero Luis Rojas también, decía, estamos hablando de pura electricidad, así empezó esta plática, sí. Oye, pero de electricidad es el 25%, sí, soy la cuarta parte del problema. La otra cuarta es agricultura, con toda la ganadería, el metano, los fertilizantes, la construcción, el transporte, que esto, transporte de barcos, de aviones, eléctricos, ¿no? Y la industria, que es generalmente asociada a la de petróleo, y otras. Y aquí uno dice, oye, pero México no tiene nada que ver con eso. Hicimos este dibujito, y aquí lo que les quiero mostrar es que es casi igual el nuestro de México con el patrón mundial que allí tenemos. Y ahora, quizás metiéndome más de la cuenta en los del TEMEC, resaltemos lo siguiente. Canadá, Estados Unidos, México, 84.000 megawatts instalados, 1.100 gigawatts y 160 gigawatts. Canadá, hidroeléctrica casi todo, nuclear, son de los papás de la nuclear también, con los reactores CANDU, carbón muchísimo, gas muchísimo y renovable. Conste que a pesar de que tienen petróleo, tienen prácticamente cero de combustible. Gas natural en Estados Unidos, carbón, nuclear. México son 63% de ciclo combinado con gas natural importado, 12% con combustóleo y carbón, hidro, viento, etc. Un vistazo rápido a algunos países característicos que quiero usar más adelante de ejemplo. Japón, 37% gas natural licuado importado y carbón importado. Por lo tanto, cuando hablemos de hidrógeno que vamos a exportar, estos son los primeros, el primer consumidor que todo el mundo quiere. Francia, 72% nuclear y el resto hidrogas. O sea, este es el país más prístino en cuanto a emisiones a la atmósfera. Islandia, que no tiene energía solar, aunque en el IPCC decían todos que la solar era la buena, el pobre amigo de Islandia decía, ¿y cómo le hago yo? Allá en Islandia 26% de geotermia y el resto es hidro y no hay nada de petróleo ni de carbón. China, carbón un montón. India, carbón muchísimo. Y Alemania tiene bastante nuclear todavía, vamos a ver más adelante. Renovables, el campeón de las renovables en Europa, pero tiene mucho carbón y gas importado en dos gasoductos, uno terminado y el otro a medio camino, de Rusia. Bueno, termino con eso, mareándolos un poco de todo lo que hemos visto, he estado estudiando, de proyecciones de todas las agencias que dedican a esto, y antes de que se asusten, lo que quiero decir es que voy a tomar esta, que es la proyección que hace Bloomberg, para ver cómo viene el futuro. Y Bloomberg lo que dice es, mira, aquí en 2020 la situación está más o menos así. Carbón como el 40% para generar electricidad. Gas, combustóleo, queda este cachito por ahí, nuclear, hidro, viento, sol. Y las proyecciones que hace al 2050 es, aquí están, las voy a repetir N veces más adelante, solar, viento y todo. Y si ven, la hidro sigue más o menos constante en cuanto a porcentaje. La nuclear también, y estas 31% de gas y carbón. Y uno dice, ¿no que había dicho que cero emisión? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto funcione con carbón y con gas, pero con cero emisión? ¿Ya?
Y lo que tenemos que tener, o por lo menos yo estoy archi convencido, es de que de aquí al año 2050, que está aquí encima, aquí está el 2100 y 2150, si no nos ponemos las pilas nos vamos a ir, y esto ya no tiene remedio, y va a empezar en Siberia a salir del permafrost, a brotar el metano que está allí congelado, del Golfo de California, los hidratos de metano. Es decir, esta es catástrofe para allá. Tenemos que hacer y si nos equivocamos será por ahí la cosa. Y entonces, ¿cómo le hacemos cara a esto que acaba de decir para bajar a cero acá las emisiones? Una va a estar en las energías limpias, que las vamos a promover, pero antes está modificar el patrón de consumo, hacer más eficiente, que la gente tenga conciencia que el aire acondicionado en la casa ya no puedes tener el carrier de la ventana, tiene que tener bomba de calor. La gente habla ya de huella de carbono. Empresas que se precian, digamos, de las grandes del mundo, como IKEA, la de los muebles suecos, todos los vehículos con hidrógeno líquido, es decir, todos presumen de que tienen cero huella de carbono porque les va a pegar al bolsillo. Pero voy a esa hay que manejarla bien. Y las nuevas técnicas que voy a escribir son estas tres: captura, conducción y almacenamiento de CO2, biocombustible, y el hidrógeno, que no es combustible per se, pero va a jugar un papel importante en la matriz energética. Y uno dice, ¿cuál de todos estos es el más importante? Oye, aquí está el tamaño, lo importante. De todos estos, por supuesto que lo primero son las energías limpias, sumar todas las eólicas, la nuclear, todo, pero captura y secuestro de carbono es quizás el tema más importante. Y el otro, el de biocombustible. Vamos a hablar de cada uno de estos. Y en almacenamiento de carbono, es decir, el CO2 que produce la combustión, ¿cómo le hago para almacenarlo y que no se vaya a la atmósfera? Una está los almacenamientos naturales, o sea, los bosques, eso que el CO2 lo transforman en celulosa, en leña, digamos, y sueltan oxígeno. Y las plantaciones de azúcar, de maíz, de lo que sea, todo esto crecen por fotosíntesis que toman CO2 de la atmósfera y sueltan oxígeno. Bosque, plantación. Y esta otra que es almacenamiento artificial, que si yo tengo una central eléctrica y separo el CO2 de las otras compuestos de la combustión y me llevo el CO2, lo capturo aquí, a presión, el CO2 se transforma en líquido fácilmente. Lo comprimo y tiene la densidad hasta parecida a la del agua. Y lo inyecto en pozos y allí lo dejo. Por ejemplo, este puede haber sido un campo de gas que tengo la certeza de que tiene una roca sello excelente porque no se salía el gas. Hay domos salinos, en fin, hay mucho de esto. Esta que apareció este año, ¿sí?, en un concurso que hubo, esta es de la geotérmica de Islandia, en que mezclas agua caliente con CO2 y en roca basáltica. Después de procesos más difíciles de explicar, esto se transforma en roca caliza. ¿Sí? Y este otro, que es el que más se usa, es que si hay un campo petrolero, uno inyecta en un pozo cercano este gas CO2, que es inerte, que no, digamos, no, como les decía, no arde, lo empujas y mejoras la extracción de petróleo. Y este que es el que, acabo de tener hoy día una conferencia en Stanford, el que más investigación está haciendo en esto que se llama Direct Air Capture. Esto es el aire, que tiene todos estos ventiladores, y uno le saca el CO2 al aire. Y esto lo pone uno cerca del aeropuerto, cerca de donde pueda uno reinyectar ese CO2. Pero esto de sacar CO2 del aire viene y en grande. Y ahora, los biocombustibles no es otra cosa que dejar que fermenten algunas plantas que generalmente tienen mucho azúcar y producen con ello alcohol. Aquí está, por ejemplo, el etanol, que es con caña de azúcar. Los campeones en producir son Estados Unidos, Brasil,
Estados Unidos más con maíz que con caña, Brasil, todo esto es etanol y que se usa en los autos. En Brasil, en las calles en Sao Paulo, es un olor a alcohol raro, uno queda todo el día pasado alcohol quemado, y es que ahí la gasolina es con 10, 20, 30 o 50% de etanol. Hay otra que se hace biodiesel con todas estas cosas. Otra que se hace biogás con la basura en Europa, todas las plantas, los lodos, las plantas de tratamiento de agua, todo eso finalmente se hace biogás y se inyecta limpio a las tuberías de biogás. O bien, el biogás tiene más o menos mitad de CO2, mitad de metano, o bien lo quemas en un motor especial. Y estas que son algas marinas, que se hizo experimento aquí en Puerto Libertad, esta es la gracia que tiene, o sea, una hectárea produce 50.000 litros de diésel. Y acá pongo esto como referencia, estuvo muy de moda aquí reusar la jartrofa, los girasoles, beterraga sacarina, todo esto para producir estos combustibles. Pero aquí uno dice, oye, y una voz de alarma, producir combustible, necesitas agua para regar el maíz, sí. Y los alimentos, bueno, si me pagan mejor el biocombustible, les vendo a esto. O sea, empieza a haber esa competencia. Y además, como aquí ya no es para alimentos, el uso de plaguicidas, de estas cosas genéticas y todo, hay que poner una luz ahí, atención. Este es el gran boom que viene, no enseguida ahora, pero muy pronto, es el hidrógeno. Hay dos tipos de hidrógeno. El más usado es el que está en las grandes refinerías. Si uno toma el metano, el CH4, y le aplica este método que dice Steam Methane Reform, ¿ya? Es decir, se calienta y todo esto, y por acá sale hidrógeno y por aquí sale CO2, ¿eh? Una de hidrógeno por 10 de CO2. Y este es el que se usa dentro de estas plantas para hacer amonio, fertilizantes, para hacer gasolinas especiales, en fin. Este es el más común y es barato. Y está este otro, que se le llama el verde, en que es directamente hacer electrolisis. O sea, si pongo agua y le meto una corriente, si es que esa corriente, ojalá venga de energías limpias, produzco oxígeno e hidrógeno. Y 1 kilo de hidrógeno no produce nada de CO2, produce oxígeno. Pero aguas, para producir 1 kilo de hidrógeno necesito 50 kilowatt-horas, ¿eh? Y eso, si los pongo con solar o con eólica, le pongo el sello de hidrógeno verde y se vende como pan caliente. Un auto, le puse aquí por curiosidad, con 1 kilo de hidrógeno recorre 100 kilómetros, para el que quiera hacer el cálculo ahí. Y existe otro hidrógeno que le llaman el hidrógeno azul, que es que es el hidrógeno gris, en que capturo y secuestro el CO2. O sea, nació prietito y guardé el CO2, pero ya no lo vendo como hidrógeno verde, porque lleva su pecado de que esto no funciona al 100%, etc. Bueno, en el futuro va a haber más o menos mitad y mitad de hidrógeno gris y de hidrógeno verde. Y ahora veamos su aplicación en las centrales. ¿Cómo uso todo esto? Y para cada tema tengo más o menos una explicación parecida. Aquí tengo una planta de carbón en que le vuelvo a poner esta etiqueta: carbón eres y te vas a acabar. Pero el carbón sí, se va a acabar, pero voy a seguir con carbón, con captura y secuestro de carbón. ¿Y por qué no me quieren? Dice el carbón. Primero, porque aquí están las emisiones del gas natural en una planta de ciclo combinado, 0.54 kilos. El combustóleo, 0.7 kilos por kilowatt-hora. Y el carbón, 1 kilo por kilowatt-hora. Este es el problema de cambio climático. Pero además tienes contaminantes, tienes azufre y de varios óxidos. Si te queman a muy alta temperatura, sueltan muchos óxidos de nitrógeno. En muchas ocasiones tienes mercurio, vanadio, ¿eh? Y que
acá no se le da tanta importancia, pero en Europa es la que más pesa, y le pesa en la conciencia a Alemania, Polonia, Bulgaria, los que tienen grandes minas, es el impacto humano a la población, y todo el tiempo sacan cuánta gente ha muerto en las minas de carbón. Bueno, el otro día, les recomiendo ahí cada 15 días un foro sobre, que se llama Diálogos sobre Energía Global en la Universidad de Stanford. Había invitado a un personaje importante chino y de la India. Y le preguntaban al chino, oye, ¿cómo le vas a hacer con el carbón? Y dice, oye, yo nací, éramos 1.300 millones de habitantes, lo único casi que teníamos era carbón, y de eso vivíamos para cocinar, para luz eléctrica, para todo, y nos fue un desastre ecológico para la Olimpiada, no se podía ni ver, y nos decidimos, aquí hay que mejorar esto. Y entonces el chino dice, mira, en el carbón yo no puedo bajarle de un solo trancazo. ¿Sabes que hace 3 años construía una planta de carbón al día? Es decir, 360 centrales de carbón al año. Ah, caray, ya le bajé y voy en una a la semana y voy a llegar a una al mes, pero no puedo salirme de cero. Aquí quiero poner en esta gráfica los países europeos, americanos, cómo van a disminuir el carbón, y China e India dicen, yo no puedo, yo voy a seguir, y por aquí por el año 2030 empiezo a bajar, y ahí sí que le entro parejo. Pero antes, déjame decirle, el que más energía solar ha instalado somos los chinos, el que más eólica, de lejos los chinos, hidráulica, el que más tiene China. Nucleares, no somos los primeros, pero somos los que más estamos instalando. Hidros, no se diga. Bueno, y soy el que más energías limpias está instalando, pero no puedo ir más rápido que eso. Eso es en cuanto al carbón, y las que queden van a tener que sacar carbón de la chimenea y almacenarlo. Los del gas, pero si gas somos los más limpios, sí, pero el acuerdo es 0 emisiones, no es bajarle. Y aquí pongo 2 chimeneas. En una planta carbón sale CO2 con nitrógeno y un poco de aire. En una de ciclo combinado sale en proporción el carbón mucho menos, porque sale un montón de aire caliente, que fue el que se usó en la turbina. Entonces el de carbón sí está dispuesto a capturar y guardar este CO2. El de una de ciclo combinado también puede hacer lo mismo, lo que la desventaja es que está más diluido, ventaja es que este CO2 no trae tantas impurezas como este. Pero la otra que va a ser la grande del gas, en una planta de ciclo combinado, yo antes le echaba todo el CH4, el metano, y ahora lo que hago es, llego hasta acá y aplico la fórmula del SMR, del Steam Methane Reduction, y saco hidrógeno, y sale CO2. Y el hidrógeno lo uso en la planta de ciclo combinado. Y el CO2 ya me salió aquí solito, no tengo para qué sacarlo de los gases de acá, y esta se va a algún almacenamiento precombustión. Pero el hidrógeno en este momento es una locura inyectárselo a la planta. Pero Siemens, el día leí que General Electric también, ya tienen instaladas en sus plantas de ciclo combinado, que tienen montones en el mundo, las usan con 10% de hidrógeno y esperan llegar a 100% de hidrógeno en el 2030. O sea, la de gas dice, yo así voy a resolver mi problema, que esto es más fácil capturarlo. Y ahora, ¿cómo podemos fomentar las energías limpias? Fomentar las renovables, esa es la solución. Y aquí déjenme ponerme la cachucha de geotermia y hago el siguiente razonamiento. Oye, de solar hablamos de que hay 640.000 megawatts instalados. En el mundo nosotros tenemos 15.000. Y estos somos los países que tenemos geotermia: Indonesia, Filipinas, Turquía, México, Islandia, Kenia. Y decimos, oye, aquí no tengo a los chinos que me compran todo, ni los hindúes, ni los alemanes. O sea, la geotermia es muy pequeña y nadie le ha metido dinero para que sea el gran boom, que sea barate. Pero, o sea, somos solamente 12 países que tenemos plantas de más de 200 megawatts.
Y el plan que acaba de sacar Estados Unidos ahora, sobre todo, como les vayan las elecciones esta otra semana, le van a meter a 60.000 megawatts de geotermia en California, no, en Estados Unidos. Y de estos son más o menos 30.000 en California. Y cuando veamos que el vecino va a instalar 30.000 megawatts al otro lado en Caléxico, y nosotros tenemos los mismos lados acá, ¿no? México puede iniciar la construcción de 2.000 megawatts de energía geotérmica modular el lunes. O sea, de esto no hay que hacer tanto estudio y hay bastante avanzado. Y más adelante viene la roca seca caliente, que es mucho más cara, pero uno se instala donde quiera porque hace un pozo suficientemente profundo y encuentra temperatura y extrae eso. Resalto, ya que hay público cautivo, la geotermia es potencia firme y constante, no es intermitente. Puede vender certificado de energía limpia y vender capacidad. Provee regulación de frecuencia y voltaje. No consume ni una gota de agua de enfriamiento. Es abundante y conocida en México. Y los costos, por lo menos los tengo bien ya estudiados, andan entre 50 y 60 dólares el megawatt hora. Por supuesto que es más cara que la solar y la eólica, pero constante, ¿eh? Y se pueden fabricar, no sé, en este momento, para los 2.000 megawatts, 100 plantas de 20 megawatts en los próximos 3, 4 años. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con las nucleares? Las nucleares, por supuesto que es energía limpia, que cumplen con cero emisiones. Pero esto de la seguridad y el impacto ambiental, sobre todo lo de la seguridad, es una cosa más subjetiva. Ya ha llegado a lo siguiente. ¿Saben ustedes que en Francia sacaron, la promovió la señora Ségolène Royal cuando perdió las elecciones a la presidencia y fue la que encabezó los movimientos ecologistas? Francia tiene una ley que le obliga a bajar a 50% las nucleares en el 2035, y ya lo volvió a decir el presidente Macron estos días que lo van a cumplir. Alemania hizo unas elecciones y votación, y de los 17 reactores nucleares los tiene que parar todos al año 2022, ya ha parado la mitad. Italia, de los 4 reactores, los tuvo que parar todos. Aquí quiero hacer énfasis de que en Europa, digamos, la opinión pública, en otras palabras, las elecciones son las que mandan y ganan los ambientalistas y se va abajo el proyecto. Pero ahora hay una noticia interesante. Esto que es más bien subjetivo, el que, oye, es muy peligrosa la nuclear, y uno dice, oye, sí, pero se han muerto menos que las otras. En fin, esto ha ido cambiando la percepción y dice que si en este momento hicieran un referéndum, lo más seguro es que Alemania se dedica y que diga, yo sí he hecho andar mis plantas de nuevo. Cabe aclarar que todas estas plantas que se han parado, ninguna está desmantelada, están listas para. Es decir, esto es un punto y que los franceses les duele en el alma que les pidan que les baje al 50% a la joya de la corona. California desmanteló la suya, y esto quiero decir que vean, esto es fecha de ahora, de abril de 2020. ¿Cuántas plantas nucleares hay en el mundo? Son las azules. China, Estados Unidos, Francia, Rusia. ¿Cuántas hay en construcción? Son las verdecitas. Muy poco. ¿Y cuántas hay listas para empezar la construcción? O sea, que están planificadas. China, 0, 0. Rusia, 0, 0. India. Es decir, en una conferencia de un francés que me recomendó el ingeniero Luis Rojas, me eché como 5 conferencias de 2 horas de Jean-Marc Jancovici, y que es pro nuclear, y dio una plática a los banqueros de Suiza de pro nuclear, y alguien le preguntó al final, oye, pero ¿por qué no hacemos plantas nucleares aquí y en estos otros países sí? Porque aquí tienes que tomar en cuenta a la gente, allá manda el de arriba. Es decir, este es el panorama que depende mucho de la política para que la vaya. Y aquí le pongo esto que quizás el amigo Luis Montañez pueda dar más detalles, pues los créditos bancarios. Una de las conferencias de Stanford fue una señora del Bank of America explicando todos los créditos que damos para infraestructura eléctrica tienen que cumplir
con estas normas ESG, que son Environment, Social and Governance. Y esto es lo que uno dice, ¿cómo me vas a medir el impacto ambiental o sociológico? Tienen todos sus expertos y todos sus manuales para esto. Termino diciendo que en la última plática en Stanford, Edward Moniz, que lo invitó una vez acá Pablo Mulás, que es que fue secretario de Energía de Estados Unidos, el otro día lo que dijo, yo creo que nuestra industria nuclear está bastante congelada, donde va a revivir son con plantas modulares, y habló de modulares desde 5 megawatts para arriba. Bueno, las hidroeléctricas. Las hidros, de nuevo, a estas las hidros, aquí uno ve, oye, en el mundo ya no hay más, y es por las siguientes razones. Por razones discutibles, no se consideran energía limpia las hidros de más de 100 megawatts. Y digo razones discutibles y todas tan argumentadas, los que quieren que esto ocurra son grupos ecologistas que dicen, ¿cómo se te ocurre? Van a cortar el flujo de un río y eso es un crimen. En fin, y uno más como técnico dice, yo creo que aquí puedo generar y barato. Es decir, está esta parte de que no se considera energía limpia para contabilidad en el mundo. Y los que estamos en esto nos damos cuenta hoy el impacto social y ambiental sí es importante, pero como todas las obras que hacemos los ingenieros hay que atenderlas, ¿no? En el mundo hay instalados 1.308 gigawatts, o sea, más de 1.300.000 megawatts. El campeón, China, Brasil, Estados Unidos, Canadá, India, Japón, tan poco territorio, pero ese es el panorama de la hidro. Y ahora, de la solar, ¿qué es lo que viene? Sabemos que hay plantas solares ya por todo el mundo y digamos, y son baratas, pero la que viene en grande es esta, es paneles solares concentradores, CSP, que es Concentrated Solar Power. Una torre aquí al centro, en que tiene miles de espejos que reflejan la energía hacia allá. Aquí está, todos los espejos, y aquí hay un fluido, que es generalmente una sal de sodio fundida, en que viene a 260 grados, se calienta en la torre a 565 y se almacena caliente. Y esto tiene acá un ciclo Rankine normal en que saca calor de esta, que es como la caldera, y genera este. Este, durante las horas de sol, carga todo este tanque caliente. Y este sacará energía cuando se le ofrezca. Puede parar, sacar mucha o poca. Entonces, esta es de las plantas que hay que generan 24 horas al día. Tiene un inconveniente. Esta es radiación solar directa, o sea, las fotovoltaicas no la ponen aunque no haya radiación solar directa, funciona. Pero aquí la radiación es indispensable para dirigir justo al milímetro el rayo de sol acá. Miren, esto es en California. Y el precio de estas ha bajado enormemente, pero puede estar solamente donde hay ese tipo de radiación. En energía solar, este sistema va a tener un eco enorme en Arabia Saudita, en todos los países petroleros de Arabia, y en Marruecos, en Estados Unidos, en el norte de Chile. Y les quiero poner aquí un caso curioso, así, la que les mostré esta planta de rebombeo que se iba a iniciar hace 2 años la construcción. Entiendo que todavía no se arranca. Este es de 300 megawatts, asociada a 560 de una solar. Y esta es para dar carga constante. ¿Y cómo es? A las horas de sol, esta la entrego a la red, los 300 o 250 que me pide la carga. Y lo que me sobra de la solar, la uso para estar bombeando estas bombitas, llenando la laguna. Se acabó el sol, boom, y genera las bombitas estas. Y lo otro que viene, y creo que grande, es la solar flotante, que leí un artículo del doctor Felipe Reguina ahí en la revista de Ingeniería Civil, que se propone hacer más en México esto. Esto enfría el panel solar, el agua, y mejora la eficiencia y corta la evaporación. En final, en el mundo hay instalados 627 megawatts de solar. Y aquí pongo un resumen, ya de mero termino un par más. En México, las centrales solares, hay 47 centrales solares y 5.000 megawatts, o sea, no son cualquier cosita.
Eso es lo que hay instalado en México. Y ahora, la eólica, los nuevos desarrollos que vienen, la eólica era la que iba adelante y ya hay más, un poquito más solar que eólica. La que el gran boom en Europa, donde las tierras son muy caras y son escasas, es en el mar. Este es Alemania, Inglaterra, Francia. Y en el mar hay, digamos, tocando al fondo, sobre todo las de Dinamarca, y estas que son flotantes. Y otras cosas que están reviviendo, y que eso sí que me llega al alma ahí. Este es el barco en que yo andaba en Dinamarca, y ahora cargueros, que estas velas, sobre todo este que hay, estas no se ven las velas, sino que sale como telescopiado, como 5 alas de avión, y esto ayuda en la navegación a ahorrar combustible. Y hay otros inventos de esto. También la eólica va a ir creciendo el diámetro, y esta van a ser ya de 200 metros de diámetro en el mar, de 15 megawatts. En el mar hay en este momento 29.000 megawatts y 651.000 en tierra. Esta la puse, que es la suma de fotovoltaica, solar y eólica. En este momento hay más de 1.000 megawatts. Esta potencia es más que todo lo que tiene instalado Estados Unidos, ¿eh? O sea, es una cosa enorme, ya impagable. Y en eólica, aquí está lo que hay instalado en el país, 6.258. ¿Ya? No quise poner aquí la foto de la primera eólica, que fue inaugurada por el ingeniero Guerrero y un servidor, que hicimos 7 de estos aerogeneradores de 225 kilowatts en Oaxaca, y que es la Venta 1. De esta debo recordar, cuando mi jefe era el ingeniero Andrés Moreno, llegábamos a las reuniones mensuales de construcción, hablaba el de hidros, el de termos, de todo, y al final yo andaba con mis 7 regeneradores y me decían, pasa con tu resortera ahora. Era de risa, digamos, 1.3 megawatts contra los 1.000 y tantos. Y esta la pongo por curiosidad, es cuánta penetración tiene la energía eólica en estos países. En México tenemos muy poca penetración, o sea, es un 5% de la energía. En Dinamarca llega a ser el 50%, y se las arreglan con, o sea, hay técnicas para resolver eso. Y países como Irlanda, Portugal, el otro día Portugal generó 100% energía limpia. España, en fin, no es tan grave el asunto. Y ahora lo que quiero hacer es proponer a usted las siguientes conclusiones, que son los takeaway que nos pidió el ingeniero Mauricio. 1. La industria eléctrica mundial se mueve con urgencia hacia la descarbonización total. La posibilidad de incorporar aceleradamente energías limpias y nuevas tecnologías para lograr 0 emisiones, o sea, la descarbonización apoyada con el almacenamiento adecuado, aquí ha quedado planteada. Hay mucho que estudiar, profundizar, analizar, discutir, reflexionar sobre la contribución de la ingeniería civil para apoyar la transición energética. De esta, con mi jefe ahí en el Comité de Energía, con Sergio Aceves, queremos preparar un documentito de esto. Lo que comenzó con, esta es importante, lo que comenzó como una transformación de las formas de generación por razones ecológicas, o sea, la solar y la eólica empezaron porque eran limpias, terminó siendo además la fuente de energía más económica. Y ahora uno la defiende porque dice, oye, y además es más económica todas las otras. La incorporación de energías renovables intermitentes tiene que ir asociada a una coordinación con técnicas de almacenamiento y de modificación de los patrones de consumo del usuario final, como lo vimos en las primeras láminas. O sea, se sugiere hacer un estudio integral de esto y no decir, digamos, actuar de manera de resolver el problema. Y esta que se me hace inmediata, llevar a cabo estudios para atender lo antes posible la incorporación de plantas de rebombeo. En el país tenemos 0 al sistema eléctrico, y promover la incorporación de 2.000 megawatts de geotermia, que es energía limpia y constante. Y finalmente, como recordatorio, y sugerirle al ingeniero Luis Robledo y a Jorge Serra, sería interesante hacer seminarios como este, pero una dedicada al transporte. Los autos, los camiones que van a hacer, esto van a hacer con baterías eléctricas, esto van a hacer con hidrógeno líquido. Los aviones,
cómo hacer un avión de cero emisiones, la industria del cemento, del acero, la agrícola, los fertilizantes, el metano, y también conocer un poco más, será en el Comité Ambiental con Luis Montañez, y cuáles son los compromisos de México en todo lo que se ha firmado internacionalmente. Para ya irme, les dejo esta idea de que existe una cantidad ya excesiva de información y reciente. Todos son del 2020. Energy Technology Prospective. Esta es, que es el de captura de carbono. Esta es otra de captura de carbono. Este es el que apareció la semana pasada, World Energy Outlook. Cómo llegar a cero emisiones. En fin, esta es del hidrógeno, la ruta del hidrógeno. Y esta, la de cero, cómo llegar a lo de cero emisiones. Y estas últimas tres, y esta es la que dijo el doctor Barnés, los grandes retos del sector energético. Este es el famoso PRODECEN, y esta es la estadística más reciente de CFE. Y me gustaría, le he echado ganas a esto y terminar con esta reflexión. La transición energética, mezcla de energías limpias, baterías de almacenamiento, captura de carbono, inteligencia artificial y mucha conciencia de la humanidad por conservar nuestro medio ambiente, nos ha abierto un nuevo horizonte esperanzador. Eso es cuanto, ingeniero. Pues muchas gracias, Gerardo. Si dejamos de compartir la pantalla, por favor, ¿ya estamos? Ok. Pues muchas gracias. Extraordinario recorrido por el presente y futuro de la energía, de todo un experto. Está con nosotros el ingeniero Sergio Aceves, que es el coordinador, quien es el coordinador de energía, del Comité de Energía del Colegio, y le quisiera pasar la palabra para algunos comentarios. Adelante, Sergio. Gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos. En primer lugar, un reconocimiento al gran esfuerzo, a la excelente presentación de Gerardo, a la generosidad de compartir todos esos conocimientos sin ninguna celo ni nada. Eso es extremadamente valioso en foros como en el que nos ha invitado a participar Mauricio. El Comité de Energía va a tener un espacio el tercer jueves de cada mes aquí en los Jueves de Tecnología para aprovechar este foro que ha generado Mauricio y su equipo. Entonces, con esta participación empezamos y seguramente le pediremos a Gerardo que participe muchas veces más. Como bien decías, Gerardo, esto empezó hace 40 años, por ahí del 79, con la visión de medio ambiente, y ha evolucionado en estos 40 años de manera impresionante, y hoy en día ya como mencionas, el driver debe ser no solamente de responsabilidad social, sino inclusive económico. En cuanto a un tema de responsabilidad social lo conviertes en un tema económico, logras el ganar, y creo que ya a estas alturas todo esto de las energías renovables o energías limpias está llegando a ese punto, y ese va a ser el verdadero cambio de tendencia y detonador. Creo que nos has planteado un panorama no solo del país y mundial, y tu propuesta de hacer ese documento para incentivar a la participación de la ingeniería civil en todas estas energías es una idea extraordinaria y habrá que impulsarla. Nuevamente, muchas gracias, Gerardo, muchas felicidades, muy buena presentación, y en vez de perder el tiempo escuchándome a mí, creo que debe haber una gran cantidad de preguntas, y te agradezco nuevamente, Mauricio, la invitación. Gracias, Sergio. Efectivamente, quedamos con Sergio de que vamos a tratar que en este ciclo, el tercer jueves de cada mes, lo dediquemos a la energía. Entonces, bueno, pues ya le estaré. No nos quedan muchos terceros jueves en lo que queda del año, pero pronto habrá algunas noticias para el año que entra. A mí me da mucho gusto cuando vemos que se empiezan a entrelazar, ¿no?, las conferencias que hemos tenido. En alguna de las primeras láminas de Gerardo venían las redes neuronales,
Y aquí está Silvia con nosotros, que nos dio la primera plática, ¿no? Se recuerdan ustedes de redes neuronales y cómo empieza a hacer sentido, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo por aquí. Bueno, Carlos, no te veo por ahí en la pantalla, pero seguramente me estás escuchando. Si vamos adelante con las preguntas y comentarios. Aquí estoy, Mauricio. Muchas gracias. Okay, muy buenas tardes. Doctor Iriart, pues muchas gracias. Sin duda, un recorrido muy interesante por este tipo de energías. Hablaba usted de un horizonte esperanzador y yo quiero traer a colación un párrafo de un libro que se llama La Casa Dorada, de la doctora Julia Tagüeña, quien fuera directora adjunta de ciencia en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y dice: mientras el ambiente nos indica que el uso de los combustibles fósiles, petróleo y gas contaminan y provocan el cambio climático, la economía demanda más energía para seguir produciendo y la sociedad demanda más empleo e información y por lo tanto más energía. Y entonces lo que usted nos comparte pues son los elementos que se deben tomar en cuenta para dejar de apostar por las energías fósiles. Le agradecemos mucho pues esta interesante ponencia. Rogelio Arballo pide que si pudiera usted hablar un poco sobre el litio, su potencial actual y el tiempo que duraría como una buena opción para baterías, por ejemplo, y el caso de las minas de Sonora, que son consideradas de lo más grande a nivel mundial, en donde China tiene puestos los ojos, pero el gobierno actual de nuestro país sugiere nacionalizar la producción. Ok. Mire, una vez jubilado de CFE, mi primer trabajo privado, mi pequeña empresa que iniciamos hace 11, 12 años, fue un proyecto de 3 años de recuperación de litio, de sales geotérmicas, y aprendimos bastante de lo que hay en el mundo. Pero hay dos tipos de litio, digamos, el que viene asociado al agua y que por evaporación uno lo concentra y lo precipita, que es el caso de Cerro Prieto, de las lagunas de Atacama, del norte de Chile y la gran mayoría, y otro que son minerales como esta que se acaba de descubrir o dar a conocer en Sonora. Digamos, el gran boom que viene ahora es el del uso del litio para batería, con decir que el señor Elon Musk ahí con su batería ya es más potente que todas las empresas petroleras juntas. O sea, hacia allá va la inversión. Y parece ser que sí hay litio para bastantes años para atender este mercado. Pero ¿qué es lo que hace uno si está en la frontera con Estados Unidos? Llegan los chinos y dicen: te compro toda la producción de tu mina esa de Sonora, que el nombre no recuerdo ahora, pero no creo que los vecinos les den mucho gusto. Y los chilenos y los bolivianos, que son en Uyuni, tienen un potencial enorme, allá también, y en Argentina, en el norte, en esos países son donde más hay. También es digamos, la compra por anticipado es la gran pelea que hay, y lo que está haciendo que el precio se vaya para arriba y para arriba. Una vez que eso se establezca, ya no va a ser tan mina de oro el tener litio. Pero mi opinión es que el litio sí es algo estratégico, y también eso, en Chile se armó la gran discusión con el que era dueño de las minas de litio, el señor Ponce Lerú, y que pidieron que se declarara material estratégico, que nadie más puede explotar ese litio, salvo los que ya tenían la concesión. En fin, es una, no sé qué otra palabra hay, como grilla técnico-económica por adueñarse de esos yacimientos que sí son estratégicos. Gracias, doctor. Pregunta Salvador Fernández del Castillo, de la Comisión Federal de Electricidad. En el mercado eléctrico mayorista se tiene considerado el mercado de almacenamiento de energía, pero no se ha implementado. ¿Considera que esto está demorando la disminución de CO2 y considera que este mercado pudiera afectar seriamente a los productores con ciclos combinados? Totalmente. Es que de ese ejercicio ya lo hicimos, y alguna vez en reuniones participando con gente de otros países. El almacenamiento por rebombeo, ¿es un productor externo? O sea, ¿es un productor de energía o es alguien que vende el servicio? O sea, lo más lógico es al SENACE decirle: te vendo el servicio
por cada kilowatt hora que me des a guardar, te cobro tanto y te lo entrego a la hora que lo pides. Parece ser que en el mundo es más un servicio que cobra el que tiene la planta de rebombeo. Y digamos, si no me emparejan los precios, si me dicen te cobro igual por venderte energía a la hora que quiero que bombees y te la compro al mismo precio cuando la generas, no, y yo perdí la eficiencia y no ganan nada. O sea, mi negocio como suministrador de ese servicio está 100% en las tarifas, que es, yo creo que dentro del mercado hay que atender ese problema que seguramente lo está haciendo CFE, no sé de ello, pero esto se regula. Si uno quiere que el barco vaya para allá o para acá, todo es con tarifas, ¿no? Y con contratos a mediano o a largo plazo. Si me piden que le venda a CFE almacenamiento por 2 años, yo no creo que haya una presa, pero si me lo compran por 20, ahí sí. Pero sí es un tema interesante lo que plantea el ingeniero. Muchas gracias. El ingeniero Alfonso López. Las plantas de almacenamiento por bombeo tienen grandes ventajas para México en la generación de energía. Nos comparte que recuerda que el colegio planteó una cartera de proyectos y lo entregó al Poder Ejecutivo en 2012 y ya se incluían plantas de rebombeo. ¿Considera usted que se debe seguir insistiendo en este tema o de qué manera se puede apoyar la necesidad de construir este tipo de aprovechamientos en México? Por supuesto que, y yo digo esa y muchas más, pero el enfoque tiene que ser apoyemos a entender dónde se necesita rebombeo. Y yo creo que se ha insistido mucho en que tengo esta presa que está ideal para rebombeo. Y uno dice, pero ¿qué hay? Pero no me sirve, ahí no tengo problema de almacenamiento. Y algo que me gustaría después platicar, y ya vimos con el ingeniero Aceves, a ver si hacemos una reunión de puro rebombeo. Nosotros tenemos estudiado más o menos 50 sitios en todo Baja California y Baja California Sur y Sonora, donde se puede instalar un estanque abajo y otro arriba. Ya hay de más de 1000 megawatts de rebombeo. Cerca de La Rumorosa hay una mina de oro en eso. Y si no hay agua, la desalo y lleno con mi desaladora pequeña, 100 litros por segundo, es una desaladora que consume 1,5 megawatts. Es decir, no es nada. Pero la respuesta a lo mejor la estoy enredando mucho. Por supuesto que hay que hacerlo, pero hay que estudiar primero en la planeación y no del lado de que tengo esta presa que les puede servir para rebombeo. Gracias, doctor. Juan Carlos Miranda. ¿Por qué no han madurado los biocombustibles en México que generaron tanto interés e incluso inversiones hace algunos años? Y la ligo con la siguiente pregunta. El Tren Maya consideró en un inicio el uso de locomotoras de hidrógeno, pero se detuvo por el costo de generarlo. ¿Será económicamente viable en el corto plazo producir energía eléctrica mediante hidrógeno o más bien en el mediano o largo plazo? Hoy día, una de las conferencias que fue no en el área de energía, sino que en la de minería de Stanford, empezó la plática hablando un señor ahí aquí diciendo los biocombustibles hicieron PPAs, o sea, contratos a 10 años para suministrar esta energía verde, y ahora que se acabó, ninguno está renovando, porque la energía solar y eólica están resultando mucho más barata. O sea, si tengo la energía solar, va a ser de risa el precio, mejor produzco hidrógeno verde con electrólisis, y ese hidrógeno es el que manejo, que lo puedo transportar, es complicado, pero lo puedo llevar al tren. En los trenes va a ser con hidrógeno, en las flotas de camiones de las mineras va a ser con hidrógeno, los camiones, pero las flotas de autos yo creo que va a ser pura batería eléctrica con cargadores por todos lugares. Pero yo le perdí un poco la fe, digamos, a los biocombustibles como negocio. Y en Estados Unidos y esos lados tiene que haber profit para que sea atractivo. Y en este momento están de capa caída porque se los llevó el sol y el viento. Gracias.
De Gabriel Ibarra, al igual que varios comentarios, lo felicitan y le agradecen la presentación. ¿Tiene usted algún comentario sobre las más recientes tecnologías de generación nuclear? Sí. Las plantas nucleares tienen ventajas y inconvenientes. Lo que ha detenido la industria nuclear es que hay fácilmente 15 proyectos nucleares en fabricación, en construcción, que se han detenido, ¿no? Entre ellos, el más reciente de los franceses, el de Flamanville, ahí en el Canal de la Mancha, que es un reactor PWR, pero se llama EWR, que es European Pressure Water Reactor, y aparece ahora, los franceses creo, yo no me acuerdo, el doctor Blas sabe mucho más que yo eso, pero son los que más han desarrollado tecnología, y uno de los reactores es para subir y bajar carga rápido. Problema que tienen los chinos, que dijo el chinito en esa conferencia, un reactor nuclear lo dejas en 100 y no lo tocas, una planta carbón sí. Es decir, uno lo que busca primero es seguridad, que todo el mundo le tiene miedo a los reactores nucleares con o sin razón. El segundo es de que pueda variar carga. Y el que está por verse es el precio y el tiempo. El tiempo de construcción de un reactor nuclear anda arriba de 10 años, el promedio. Y con muchas posibilidades de que paren la obra, como pasó el de Flamanville en Francia. Pero entiendo que los coreanos, canadienses, y no sé cuál más que dijo Edward Moniz, reactores pequeños en que ya salgan de fábrica completados, o sea, que no haya mucha obra en sitio, y eso que sean con todas las normas de seguridad. Pero de eso, no, pues hay gente que sabe mucho más que yo de eso. Me voy a regresar un poquito de tema, con relación a alguna pregunta que usted ya había hecho favor de responder, y es para complementar lo que pregunta Cristina González. ¿Qué se puede hacer con las baterías cuando su vida útil termina, ya que se quedan en el planeta y contaminan por su estructura química? ¿Tiene algún comentario, alguna sugerencia a este respecto, doctor? Mi comentario sería muy breve, así que es un problema terrible y grave, ¿eh? Es que está ese y está de todos los demás desperdicios, empezando por el humilde plástico, hasta los desechos de computadoras, baterías, pilas, así como ahora hablamos tanto de que la gente, los de buena voluntad, van a recoger plástico al mar, que hay que limpiarlo. Lo que va a venir ahora es todo lo que provenga de química intensa, como la de las baterías, desde pilas a baterías grandes. Sí es un problema, no sé la solución. La doctora Silvia García, que bueno, desde su trayectoria y su experiencia impulsa y trabaja con jóvenes ingenieros, le pide, creo que sería muy importante que hiciera usted algún comentario a estos jóvenes, a estos recientes egresados, entusiastas ingenieros que ya nos acompañan en estas sesiones, para poder continuar disruptivamente en este enorme y muy necesario tema. Ya, yo sobre la educación en ingeniería tengo a lo mejor con los años mi idea muy anticuada. Yo lo que creo que la educación en ingeniería debe ser sólida en matemática, resistencia material, en mecánica de fluido, todas las ciencias básicas, eso, y después, yo digo, estábamos tan acostumbrados que es hacer calderas, el mecánico, hacer caminos, el civil, esa ahora ya cambió y son sistemas interconectados, como se está viendo hoy día. Yo soy ingeniero mecánico naval aquí en la Catedral de la Ingeniería Civil, en que discutimos todos esta interacción y lo ambiental. Ambiental no es como para lo más lógico, es un ingeniero que ponga mentalidad ambiental. Yo creo que es más sencillo eso que a un biólogo ambientalista ponerle mentalidad de ingeniero. Yo lo que subrayaría dentro de la carrera ingeniería somos los que identificamos problemas y resolvemos problemas de la manera más acertada en lo ambiental, en lo social, en todo eso y en lo económico.
pero yo dividiría dos, eso, la base y luego en qué aplicarlo. En este momento, lo que decíamos de rebombeo, yo creo que no es tanto en los que sepan hacer presas, sino que en los que sepan de estabilidad de redes y cómo hacerle para llevar más energía a Monterrey si la red, la línea de transmisión ya no da para más. Poner allá una planta de rebombeo, en fin, es aplicar esa lógica de sistemas, y esa uno la puede mezclar con algo que trabajé algún tiempo y le comentaba a la doctora en redes neuronales en geotermia. La aplicamos para ver qué aprendíamos de todo lo que habíamos hecho con redes neuronales. Es decir, meter esas técnicas para resolver problemas de la ingeniería que son cada vez más integrados todos. Juan Carlos Ortiz. ¿Existen programas para reconfigurar las centrales hidroeléctricas antiguas y para mejorar su eficiencia en la generación de energía? Sí, pero en realidad la eficiencia de una turbina hidro siempre anda arriba del 90%. Los problemas de las hidros yo diría que van más por el lado de la solve, que se empiezan a llenar. Y por supuesto que hay que tener sistemas de control más modernos. Es decir, yo diría que sí se puede mejorar, incluso con lo que les mostraba, que en Europa es el gran boom de poner los generadores de velocidad variable. O sea, sobre todo empresas que cambian tanto el nivel, como Chicoacén, en que es distinto generar con 80 metros de carga que con 200. Y eso en este momento se hace a la misma velocidad, se ha cambiado a velocidad variable, y eso cambia totalmente el generador. El señor ingeniero don Andrés Moreno y Fernández, ¿podría platicarnos de la revolución que van a producir los camiones y los autos eléctricos? Sí. Para empezar, a ver cómo lo pongo. Los autos eléctricos tienen dos opciones: o ser eléctricos con baterías, o bien tener un tanque con hidrógeno verde líquido, un tubo más o menos grande. Ventajas de uno y otro: el de hidrógeno líquido, ese se va a chutar 500 kilómetros sin recargar, o 1000, ¿eh? Y su gran problema, no necesita tener estaciones de recarga muy frecuentes. El problema es que si te das un golpe, eso es una bomba enorme, la explosión del hidrógeno. Segundo, la de baterías de litio, en lo que está atorado no es en la técnica del auto de la batería, es en la recarga. Si me da 80 kilómetros, tengo que ir recargando, me lanzo a Morelia o no, y qué tal si está tomada ahí en Atlacomulco la cargadora, y tengo que irme al restaurante y esperar 2 horas que se cargue. Es decir, ese es el problema de las eléctricas. Pero además cambia totalmente el sistema de el consumo de energía. Va a ser otro esquema. Los estacionamientos de las oficinas y los supermercados van a ser puntos de cargar autos eléctricos. O sea, uno va a ir al super fulano porque tiene un cargador rápido, mientras va a comprar y ya le alcanza para el día siguiente. Es decir, la confiabilidad de los eléctricos tiene que aumentar por el lado del suministro de cargadores. Pero hay otra: los camiones en la minería. Y en la minería son esos camiones, los Euclid, que son de 400 toneladas de carga, es un monstruo. Y la cantidad de combustible que llevan, esos va a ser tener en la mina una generadora de hidrógeno para cargar los camiones. O sea, va a haber flotillas con su propio sistema de carga. Y el otro, que yo creo que es más importante, el de los aviones y el de los barcos. El de los barcos el que más consume son los autos, después los aviones y después los barcos, que son 3 temas en que ya no van a poder quemar combustible ni emitir CO2. Pero va a ser un problema en lo eléctrico que va a cambiar el sistema. Yo lo que creo es que vamos hacia una generación distribuida, con plantas más distribuidas, y no la gran central mezclada todas allá junto al mar, la nuclear con Tuxpan y con la de carbón y todo. Va a haber mucho más generación distribuida. Ya.
Gracias, doctor. Tenemos en el auditorio Alejandro Barrios. Él comenta que ayer conversaron con Ernest Moniz, quien fuera secretario de Energía de Estados Unidos, que está trabajando en un reactor de plasma que sustituirá eventualmente a las plantas nucleares. Alejandro, ¿gustas en pocos minutos que nos pudieras compartir sobre esta conversación que tuvieron? Creo que ya no está. Pero si quieres se la contesto porque... Estaría muy bueno. Ya, bien. Es que lo que nadie ha preguntado es qué hay con la fusión nuclear. O sea, todas las otras son fisión. Fusión, esa es el que siempre será la energía del futuro. Está el gran programa ITER en el sur de Francia. Hay mucha gente. Pero el que de repente despegó es el MIT con un reactor. Las temperaturas que se manejan en un reactor de fusión son 150 millones de grados centígrados. O sea, ya ese no tiene nombres. Y el problema es cómo contener eso tan caliente. Y están con circuitos magnéticos para confinar el plasma. El plasma es un gas demasiado caliente, los electrones se van para todos lados. De ese, el MIT dice que va a sacar a prueba en 2 años más el primero de 4 megawatts, ¿no? Y los del ITER, que es este centro francés, también ya se armó la competencia, que van a sacar uno de 6 megawatts de características parecidas. Pero la fusión empieza a mover una patita. Finalmente, el ingeniero Mario Holguín. Esta es, como ya comentaba el ingeniero Yesurún, se empiezan a entrecruzar los temas que hemos tocado en estas sesiones, y esta es una pregunta que ha sido recurrente en otras. ¿Qué horizonte vislumbra para que los autos híbridos predominen en la Ciudad de México y en el país? Yo digo que los autos híbridos es un problema de rendimiento. O sea, en cuanto a emisiones, es prácticamente la misma que los otros, salvo de que un auto híbrido trabaja siempre a máxima eficiencia. O sea, no es como un auto de pura gasolina que si uno va despacio consume el doble que si va a velocidad de crucero. En el híbrido es eso. Pero el híbrido es digamos, un auto eléctrico que lleva su cargador con el motorcito a gasolina allí. Yo creo que el híbrido no va a prosperar mucho más y aquí va a ser el eléctrico. Y el eléctrico, hablar de eléctrico en la Ciudad de México, yo creo que eso va a ser, pero lo máximo, primero por evitar las emisiones. Y ahí nos vamos a dar cuenta que las emisiones son los autos y muchas otras cosas que están por aquí cerca. Pero autos eléctricos en la ciudad, el problema va a ser auto eléctrico para salir a carretera, no, mucho mejor un híbrido. Consume menos gasolina, emite menos por kilómetro, pero yo sí creo en que nuestra flotilla va a desaparecer con el advenimiento de los autos eléctricos. Seguro que Pablo Mulán no está de acuerdo. Tenemos una pregunta más de Juan Zamora. ¿Qué opinas sobre la inversión de sistemas de radiación magnética de carga inalámbrica y dinámica para los vehículos eléctricos? Los vehículos se irán cargando mientras se desplazan, pero los sistemas de carga deben estar instalados en el asfalto y mediante el vehículo avanza o frena por los semáforos, se continúan cargando. Ahí sigue. No, yo me declararía ahí son de esas que no hay que cerrarle la puerta a nada, puede que sea algo maravilloso, pero no sé si está en el área de la ficción todavía o de tecnología ya avanzada, pero esa película no la he visto todavía. Pues muy bien, doctor, muchas gracias, muy interesante, gracias por todas sus respuestas, me pareció una estupenda conferencia y regreso contigo, Mauricio. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues de verdad una gran conferencia, mucha información muy valiosa y muy oportuna, por cierto. Como hemos comentado anteriormente, vamos a tener nuestro primer foro de tecnología en el colegio. Es la primera vez que se hace un evento así y esto va a pasar el día 19 y 20 de noviembre. Y si ustedes le dan con sus celulares y vamos para un momentito
con la cámara al código QR que viene ahí, les va a salir un formulario para que se registren, por favor, a una conferencia de información que vamos a tener este lunes a las 6 de la tarde en un foro más o menos de este estilo, por Zoom. Entonces, los que se registren aquí utilizando este código, les llegará el link, ¿no? de Zoom. Los esperamos, por cierto, bastante asistencia. Entonces, si me hacen favor de apuntar sus celulares al código, aprovechar el formulario que les va a salir y registrarse de una vez para que los tengamos en cuenta y les enviemos el acceso, ¿no? Para Zoom. Voy a esperar aquí algunos segundos. Ok, entonces yo creo que pues no nos queda más que poner el reconocimiento del doctor Iriart, mientras él prepara su cámara para nuestro aplauso virtual de cierre, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Y dice así: el Comité Técnico de Tecnología del Colegio de Ingenieros Civiles de México otorga el presente reconocimiento al doctor Gerardo Iriart Leber por su valiosa participación como conferencista en el tema Hacia el futuro de la industria eléctrica, innovaciones tecnológicas recientes, en la sesión virtual de Jueves de Tecnología del día 22 de octubre del 2020. Firma el presidente del colegio y un servidor. Y pues les comunico que la próxima semana vamos a tener una conferencia a cargo del ingeniero Javier Guerrero Castorena con el tema de modelos geoespaciales. Es un gran tema para la ingeniería civil, yo diría, por toda la parte de planeación, ¿no? Y la utilización de drones y este tipo de cosas. Entonces, pues nos vemos el próximo jueves a la misma hora, en el mismo canal, como dirían. Y por lo pronto le damos al doctor Iriart su aplauso virtual para que tome su foto, por favor. ¿Sí? Pues muchas gracias a todos. Nos veremos próximamente. Manténganse sanos. No hay que bajar la guardia. La pandemia está todo lo que da y hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Gerardo. Extraordinaria conferencia. Bravo, Gracias a Gerardo. todos.